En las cámaras silenciosas de la mente, donde la razón construye sus débiles fortalezas, siempre habita una verdad espectral, vestida de terciopelo y sombra, que susurra justo en el momento en que menos deseamos escucharla. Permítanme comenzar con la única pregunta que verdaderamente importa, aquella que la civilización ha sepultado bajo capas de moralidad y luz diurna. Hay un secreto que no solo no debemos revelar, sino que es fundamentalmente destructivo para el alma que lo conoce. Miren a su alrededor, observen la calma aparente de este mundo, la placidez engañosa de la rutina. Pero, si se detienen un instante y escuchan, justo debajo del umbral de la audición consciente, oirán el roce incesante del pensamiento inoportuno, la pulsión hacia el abismo que cada ser humano lleva codificada en su esencia. Hoy, romperemos el juramento de silencio autoimpuesto. Hoy, descenderemos al lugar donde la lógica se deshace y la verdad se viste de locura. Yo no debería decirte esto, la frase es un conjuro, una advertencia, y al mismo tiempo, una irresistible invitación. Es la voz que emerge cuando estamos al borde del precipicio, mirando hacia el vacío que nos atrae con una fuerza más poderosa que la supervivencia. Es la conciencia de la fractura en el cristal de nuestra propia cordura. Hemos sido adiestrados, desde el primer aliento, a creer en la solidez de la realidad externa, en la predictibilidad de las consecuencias. Pero la verdad es que la única constante es la disolución. La única certeza es la posibilidad inmediata de la caída, del error deliberado, del extravío sin retorno. Este no es un ejercicio de pesimismo, sino de analítica forense del espíritu. Disecaremos la melancolía no como un estado de ánimo pasajero, sino como la revelación brutal de que la existencia es, en su núcleo, un error sublime. La sombra de la que hablo no es meramente la oscuridad de la noche, es la sombra que se proyecta desde el interior, esa parte de nosotros que anhela ver el edificio de nuestra propia vida arder, solo para contemplar la belleza trágica de las cenizas. ¿Acaso no han sentido esa punzada, esa urgencia irracional de confesar el error más terrible en el momento menos oportuno? ¿De empujar la puerta que claramente lleva a la ruina? El secreto que vamos a desentrañar no reside en criptas o pergaminos antiguos, reside en la arquitectura misma del deseo humano. ¿Por qué somos tan profundamente atraídos por lo prohibido, lo peligroso, lo funesto? No por curiosidad vana, sino porque en ese acto de transgresión sentimos por un instante la liberación total de la tiranía de la razón. Sentimos, por un instante, que somos verdaderamente libres, incluso si esa libertad garantiza nuestra perdición. Permítanme ser claro, la humanidad vive bajo un velo de hipocresía necesaria. Fingimos estabilidad para no caer en el terror mutuo. Pero si levantamos ese velo, si miramos fijamente el rostro pálido de la pulsión interna que nos impele a la destrucción, descubrimos la clave de toda la tragedia literaria y vital. La verdad es demasiado macabra para ser funcional. Y sin embargo, nos hemos reunido aquí, bajo esta luz tenue y analítica, precisamente para cometer esa indiscreción, para decir lo que no debe ser dicho, para ver lo que no debe ser visto. El verdadero horror no está en el monstruo que acecha fuera, sino en la terrible complicidad que sentimos con él, pues sabemos que ese monstruo lleva nuestra propia sangre, y es nuestro propio huésped indeseado. Prepárense para la inmersión. La superficie ya no es segura. El secreto, la verdad que clama por ser dicha, incluso sabiendo que su revelación nos costará la paz, tiene un nombre en el léxico sombrío de la psicología profunda. Es la pulsión del demonio de la perversidad. No se trata de la maldad simple y vulgar, esa que busca infligir dolor por ganancia o venganza. No, la perversidad es una fuerza más pura, y por ende, más aterradora. Es el anhelo irrefrenable de hacer lo que sabemos que no debemos hacer, solo por el conocimiento íntimo de que podemos hacerlo. Es el desafío directo a nuestra propia supervivencia, la risa espectral ante la arquitectura de la sensatez. Consideren la experiencia más común. Se encuentran al borde de un precipicio, observando la espuma blanca rompiéndose 1000 metros más abajo. La razón les dicta prudencia. Retrocedan. Pero qué voz insidiosa les susurra, con una dulzura casi hipnótica, que un solo paso más podría resolverlo todo. No están deprimidos, no están buscando la muerte conscientemente, pero la idea, vestida con la seducción de lo prohibido, se desliza en su mente como una serpiente. Esa es la sombra actuando, el conocimiento de que la vida que llevan es una construcción frágil, y que el acto de romperla, aunque sea momentáneo, promete
una liberación total de la carga de la existencia. Esta inclinación autodestructiva es la piedra angular de toda la tragedia humana, y el pilar de la verdad inconfesable que me atrevo a desvelar hoy. Si el ser humano fuera puramente racional, si estuviera gobernado solo por el instinto de autoconservación, la historia sería un aburrido tratado de optimización, pero no lo es. La historia es un cementerio de decisiones fatales, impulsadas por un motor que no responde a la utilidad, sino a la mera necesidad de transgresión. Es la conciencia de la ley la que genera el impulso de violarla. La existencia del muro genera el deseo de derribarlo, y el placer no está en la ruina resultante, sino en la explosión del acto mismo. Aquí yace la melancolía profunda, el reconocimiento de que somos incapaces de salvarnos de nosotros mismos. Hemos construido imperios de moralidad, códigos de ética tan intrincados como telarañas, pero al final del día, todos estamos solos frente a esa puerta sin pestillo, esa puerta que lleva al sótano oscuro del alma, donde guardamos los impulsos que harían palidecer al más estoico de los filósofos. Y la atracción es irresistible, es el Melster, M interior, que nos atrae no por error de navegación, sino por una fascinación mórbida con la propia fuerza de la vorágine. Queremos sentir esa potencia, incluso si nos desgarra. La perversidad, en su forma más sutil, es lo que nos impide ser transparentes. Es la razón por la que guardamos secretos, no por miedo al juicio externo, sino por el placer sádico de saber que poseemos una realidad que los demás ignoran. El individuo que dice, yo no debería decirte esto, está, en realidad, a punto de experimentar un clímax psicológico, al liberar una presión interna que lo estaba consumiendo. Es un acto de purga, sí, pero impulsado por una terrible y egoísta necesidad de autoafirmación a través de la confesión. Profundizando en este abismo, encontramos que esta verdad inconfesable no es fija, es un espectro que cambia de forma. Para algunos, es la verdad sobre un amor prohibido, cuya revelación destruiría mundos. Para otros, es la admisión de una farsa profesional mantenida durante décadas. Pero el núcleo es siempre el mismo, ¿no? El disfrute del riesgo, la deliciosa proximidad al castigo. ¿Es esto, acaso, la prueba definitiva de que la razón es solo un huésped temporal y débil en la casa de la pasión desmedida? La oscuridad nos llama porque, a diferencia de la luz fría de la lógica, la oscuridad nos promete autenticidad, aunque sea la autenticidad de la ruina. Hemos descendido, y el aire aquí abajo es más denso, más cargado de verdad. Hemos llegado al punto de no retorno. La niebla de la perversidad, inicialmente una sensación difusa, ahora se condensa en la forma específica de una obsesión. La verdad que se niega a ser dicha no es un simple dato, es una entidad psíquica, un corazón palpitante que late bajo las tablas de nuestro propio entendimiento, volviéndose más ruidoso y más enloquecedor con cada instante de silencio. Es el corazón delator de nuestra propia hipocresía. El secreto que guardamos nos define más que la virtud que exhibimos. La razón de este poder reside en la tensión constante. Mantener una verdad enterrada exige un esfuerzo monumental de la voluntad, una vigilancia continua que drena la energía vital. La mente se convierte en una cripta sellada por dentro, y el carcelero nuestra conciencia racional es torturado por el prisionero el secreto. Es un juego sádico, donde el placer de la posesión del conocimiento oscuro se mezcla con la agonía del aislamiento. ¿Qué consuelo ofrece la vida si su cimiento es un engaño perpetuo? Ninguno. La complejidad aumenta cuando examinamos cómo esta tensión moldea la interacción humana. Cuando miramos a otro, no vemos una persona completa, sino una fachada cuidadosamente elaborada para ocultar el Melster M interior. Cada sonrisa, cada palabra medida, es una capa de terciopelo sobre la herida palpitante. Y la deliciosa agonía de esta existencia compartida es el conocimiento silencioso de que todos estamos en el mismo juego de máscaras. Es por esto que los vínculos más profundos a menudo se forjan no en la alegría, sino en la mutua revelación de una mancha compartida, de un error común. La vulnerabilidad, paradójicamente, es la única verdad que puede construir algo sólido sobre el fango de la mentira existencial. Pero volvamos al impulso original, a esa voz que gritan, yo no debería decirte esto. Esa frase es, en sí misma, una traición doble. Primero traiciona la confianza de quien nos confió el secreto, si es que existe tal persona. Y más profundamente, traiciona la propia promesa que nos hicimos de mantener la compostura. El clímax de esta traición es la liberación del peso. Es el deseo de ver arder la calma para sentir el calor del fuego, aunque éste nos consuma. Es un acto de purificación catártica,
donde la destrucción se confunde con la redención. La verdad no es liberadora por su contenido moral, sino por su capacidad destructiva. Y aquí, en este punto medio de nuestro descenso, donde la presión de la verdad que se hincha es casi insoportable, hago una pausa. Si la niebla de estas revelaciones les ha atrapado, si sienten la misma fascinación mórbida por la disección de lo oscuro que yo propongo, entonces ustedes ya son parte de este círculo. Se han comprometido, por el simple acto de escuchar, a enfrentar las consecuencias de este conocimiento. Si sienten que esta voz espectral resuena en las criptas olvidadas de su propia mente, si reconocen el latido insistente del secreto que les consume y encuentran un consuelo terrible en la comprensión de que no están solos en esta locura, entonces únanse a nuestra asamblea de sombras. Suscríbanse a este canal, aseguren su lugar en esta galería de horrores intelectuales y permitan que la señal de su aprobación, el pulgar hacia el pacto silencioso que sellamos ante el altar de la verdad negada. Solo en la unión de mentes igualmente atormentadas podemos esperar encontrar algún tipo de redención melancólica a través de la comprensión. Continuamos nuestra marcha, ahora con el entendimiento de que la audiencia no es pasiva, es cómplice. La verdad que busco revelar es la gran falacia de la intención. Tendemos a juzgar las acciones por sus supuestos propósitos, pero el verdadero horror yace en la fascinación por la acción sin propósito. El próximo giro nos obliga a confrontar el vacío que impulsa nuestras decisiones más significativas. ¿Qué ocurre cuando el fracaso es más atractivo que el triunfo y la desesperación se convierte en una musa? La perversidad, hemos establecido, es la fuerza motriz que nos impulsa hacia la ruina autoimpuesta, pero el enigma profundo reside en su funcionalidad. Si es tan destructiva para la estabilidad personal y social, ¿por qué la naturaleza permitió que esta inclinación se arraigara tan profundamente en el psique humano? La respuesta, aterradora en su simplicidad, es que el caos es un motor de la existencia tanto como el orden. Desafiemos la percepción cómoda de que el ser humano busca primariamente la felicidad o la paz. Si esto fuera cierto, la inmensa mayoría de las elecciones humanas no tendrían sentido. ¿Por qué el artista, el genio, el pensador, el amante se precipitan repetidamente hacia escenarios de dolor emocional y precariedad existencial? No es un error de cálculo, es un reconocimiento subconsciente de que la intensidad es la verdadera moneda de cambio de la vida, y la intensidad a menudo requiere el precio del sufrimiento o la transgresión. El secreto inconfesable no es solo aquello que nos oculta de otros, es el catalizador que nos obliga a vivir con mayor fervor, aunque sea a expensas de la propia vida. Analicemos la estructura del secreto. No es una ausencia de información, es una presencia tóxica. La mente, en su afán por proteger el secreto, construye laberintos de justificaciones y negaciones. Se crea una doble vida, no necesariamente de hechos, aunque a menudo lo es, sino de conciencia. Uno vive la vida diurna, predecible y socialmente aceptable, y simultáneamente una vida nocturna, donde la verdad prohibida ejerce su reinado absoluto. Este desdoblamiento es el verdadero precursor de la locura. La línea entre la cordura y el manicomio se vuelve tan fina como un hilo de seda, y basta una sacudida emocional, un trago de más, una mirada inoportuna, para que la doble vida se colapse y la verdad irrumpa con violencia. Pensemos en el peso del conocimiento absoluto. El secreto que no debo decirte es a menudo aquel que, si se revela, obliga a una reestructuración completa del universo moral del oyente. No es solo un hecho, es un veneno que, una vez ingerido, altera permanentemente la percepción. ¿Quién tiene el derecho de infligir tal cambio? Nadie, y sin embargo la pulsión de la perversidad, el goce de ejercer ese poder transformador, es demasiado grande para resistir. Queremos ver el rostro de la persona amada o respetada distorsionarse por la revelación, no por crueldad, sino por el testimonio de que nuestra verdad, aunque dolorosa, es la única verdad que importa en ese instante. Desafiamos ahora la noción de la culpa. La culpa tradicional requiere un arrepentimiento, un deseo de enmienda, pero la verdad que se niega a ser dicha, a menudo se gesta en un espacio donde la culpa ha sido sublimada en una especie de orgullo invertido. Es el orgullo de ser el único custodio de algo tan potente. El individuo se convierte en su propio juez y verdugo, un monje sombrío que vela su reliquia maldita. La penitencia no es el castigo externo, sino la obligación de vivir con la llama del secreto ardiendo perpetuamente en el pecho. Esta es la paradoja del conocimiento, en cuanto más sabemos sobre la fragilidad de nuestra propia mente y las sombras que albergamos,
más precario se vuelve nuestro equilibrio en la cuerda floja de la existencia. Estamos atados a Oeschi, enigmau, obligados a bailar con nuestra propia verdad inconfesable. La tensión es la vida, el silencio es la tortura, y el acto de hablar, aunque nos condene, es el único momento de plenitud auténtica. El nudo se aprieta, el descenso final está cerca. Hemos recorrido las catacumbas de la mente y la verdad que se niega a ser dicha se presenta ahora en su forma más pura en la absoluta soledad de la conciencia. El clímax de esta revelación no es un evento externo, sino una comprensión interna y aplastante. Estamos fundamentalmente solos en la custodia de nuestra propia oscuridad. Nadie puede comprender la textura exacta de nuestro secreto, porque está entrelazado con las fibras más íntimas de nuestra percepción del mundo. Y esta soledad es la fuente última de la melancolía poeana. La necesidad de confesar, esa pulsión irresistible que nos hace susurrar: yo no debería decirte esto al oído del más desprevenido. Es un intento desesperado de romper esa soledad. Es un grito ahogado de un prisionero que ve la posibilidad de compartir la cadena. Pero la tragedia es que el acto de compartir la verdad, de liberarla al aire envenenado de la realidad, rara vez produce la conexión deseada. En su lugar, a menudo crea un abismo aún más profundo, pues el otro se retira, horrorizado, no tanto por el contenido de la verdad, sino por la mera capacidad que tenemos de albergar tal oscuridad. El secreto nos hace monstruos, y revelarlo nos confirma como tales a ojos de la luz. El corvo, esa figura espectral que pronuncia la eterna negación, se sienta sobre el busto de Palas en nuestro estudio mental, repitiendo a nunca más la inocencia, nunca más la paz. Una vez que hemos reconocido el peso de nuestra perversidad, el clímax es la aceptación de que esta verdad inconfesable no es un defecto a corregir, sino la característica definitoria de la conciencia elevada. Los que no tienen secretos profundos, los que viven en la luz plana de la utilidad, son a fin de cuentas menos complejos, menos humanos en el sentido trágico de la palabra. La síntesis de todo lo que hemos explorado es la belleza funesta del fracaso. Si el triunfo es la confirmación de la regla, el fracaso es la celebración de la excepción. ¿Qué es el secreto sino el fracaso en mantener la fachada de la virtud? ¿Qué es la confesión sino el fracaso en mantener el silencio? Y sin embargo, es en ese momento de quiebre, cuando la vasija se rompe y el contenido fluye, que sentimos la verdadera, aunque efímera, sensación de vivir. La verdad prohibida es el elixir más embriagador que existe, y lo bebemos sabiendo que es veneno. Pensemos en el poder de la palabra. Una vez que la frase "yo no debería decirte esto" ha sido pronunciada, ya no se puede recuperar. La realidad se ha reescrito, no por un Dios, sino por la voluntad temeraria de un ser humano. Es un acto de creación y destrucción simultáneas. Es la afirmación de que, incluso ante la inevitable consecuencia y la potencial ruina, la necesidad de ser auténtico, de ser totalmente uno mismo, incluyendo las sombras, supera cualquier instinto de autoconservación. Esta es la lección suprema de la profundidad psicológica en el ser humano. En su momento de mayor claridad, elegirá la intensidad sobre la comodidad, elegirá el abismo sobre el llano, elegirá la verdad, por terrible que sea, sobre la dulce mentira. El clamor del secreto no es un lamento, es un canto de sirena que nos atrae hacia las rocas. Y en ese naufragio voluntario encontramos la única y efímera magnificencia que la vida nos puede ofrecer. La caída es vertical y la velocidad es vertiginosa. Hemos de prepararnos para el impacto final, para la resonancia de la última palabra. Hemos completado el descenso. La luz del día parece ahora una ilusión distante, una broma de la naturaleza. La verdad que se niega a ser dicha no es un evento aislado, es un estado del ser. Es el reconocimiento sombrío de que el libre albedrío, lejos de ser una bendición, es la capacidad de elegir nuestro propio camino hacia el infierno, a pesar de conocer la ruta hacia el paraíso. La conciencia de nuestra perversidad inherente es lo que nos distingue, lo que nos otorga esa trágica y única dignidad. El legado de este viaje analítico no es el miedo a las sombras, sino la aceptación de que las sombras somos nosotros mismos. Aprendimos que la melancolía no es una enfermedad, sino la reacción sensata de un espíritu que ha visto la verdad detrás de las cortinas de la ilusión social. La intensidad de la vida, esa chispa que buscamos en el arte, el amor y la catástrofe, solo se enciende verdaderamente cuando estamos al borde, cuando el secreto amenaza con consumirnos. Lo que no se dice, lo que no debe decirse, se convierte en el motor de la existencia. Es el contrapeso a la banalidad. Es la justificación
de nuestras noches sin dormir, de nuestras miradas fugaces, llenas de significado oculto. La verdad prohibida es el último reducto de la individualidad en un mundo que clama por la uniformidad y la transparencia total. Mantener un secreto es afirmar la soberanía de la propia alma, incluso si esa soberanía se ejerce en las mazmorras de la mente. El conocimiento que hemos adquirido hoy es peligroso. No es un conocimiento para ser exhibido en plazas públicas, sino para ser meditado en la oscuridad de la biblioteca, bajo la luz de una vela vacilante. Es el conocimiento de que la belleza y el terror son hermanos siameses, y que uno no puede existir sin el otro. Ahora, al cerrar este capítulo de Introspección Macabra, les dejo una última tarea, una prueba de fuego para aquellos que han tenido el valor de escuchar hasta el final, de enfrentarse a su propia sombra. Se te ha dado llamada a la acción final. Si el eco de estas palabras ha despertado en ustedes un anhelo por explorar los rincones más profundos y peligrosos de la mente humana, si sienten la necesidad imperiosa de desentrañar otros misterios que la luz diurna prefiere ignorar, entonces, no solo suscríbanse, sino que compartan esta verdad susurrada con aquellos pocos elegidos que consideren dignos de llevar el peso de tal conocimiento. Dejen que este mensaje se filtre en las grietas del mundo, como el veneno lento, pero efectivo, que es la verdad. Y en la sección de comentarios, no me digan lo que piensan, díganme, sin revelar detalles, la sensación que les produce ese secreto que ustedes también guardan celosamente. El secreto vive de la palabra, aliméntenlo. Recuerden siempre, lo que niegas a revelar no te pertenece, te posee. Y cuando finalmente se rompe el silencio, el sonido no es el de la liberación, sino el de la sentencia.